Dentro del tesoro histórico de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola, de la Universidad de Guadalajara, está resguardado un ejemplar de la primera edición del libro sobre las revoluciones de las órbitas celestes de Nicolás Copérnico. Un ejemplar impreso en Nuremberg y que data de 1543. Consta de 6 libros pequeños, sus páginas son de algodón y en él se puede saber cómo calcular el movimiento de los planetas y de los cuerpos celestes respecto del Sol y de la Tierra. Este es uno de los 500 ejemplares que se imprimieron hace 480 años y es uno de los 17 que todavía existen en el mundo. Este ejemplar es una reliquia, el único en Latinoamérica, y es la obra que revolucionó para siempre la historia de la ciencia. ¿Cómo llegó este ejemplar a Guadalajara? ¿Qué implica cuidarlo? ¿Quién lo puede leer? ¿Y qué significó que este conocimiento no quedara enterrado, ahogado, censurado o quemado para siempre? Yo soy Gabriela Bautista. ¿Quieres acompañarme a que pensemos por un rato en el universo? Mi nombre es Aimea Guadalupe Martínez Corona. Tengo 7 años como coordinadora de la Biblioteca Histórica de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola. Si vamos a hablar de este ejemplar tan especial, debemos conocer a la persona que lo resguarda. Ella es Guadalupe Martínez y junto con un equipo de 20 personas cuidan el tesoro de la Biblioteca Pública. El tesoro consiste en manuscritos que datan desde el siglo XV, libros incunables, una colección de tesoros bibliográficos en lenguas indígenas, el libro de Copérnico, una fototeca y un fondo especial con toda la historia del occidente de México. Somos la segunda biblioteca más importante a nivel nacional. Después de la UNAM estamos nosotros. La presencia del libro de Copérnico en esta biblioteca también es parte de la historia de la ciencia en Jalisco. Es el único que hay. En la Palafoxiana hay uno, pero es segunda edición. A nivel Latinoamérica es el único primera edición del Copérnico. La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola se fundó en el año de 1861 con un primer acervo de 20,000 volúmenes, libros venidos de diferentes conventos del estado de Jalisco. A partir de las leyes mexicanas de reforma y en particular de la que se llama desamortización de bienes eclesiásticos, algunos de los acervos de las bibliotecas de los conventos pasaron a la custodia de diversas bibliotecas públicas mexicanas. En 1861 la biblioteca recibió los libros incautados y 13 años después, luego de catalogar, restaurar y rescatar los libros reunidos, la biblioteca abrió sus puertas al público. Hoy la biblioteca cuenta con la tecnología necesaria para cuidar del tesoro. Guadalupe, ¿qué implica cuidar el ejemplar del libro de Nicolás Copérnico sobre las revoluciones de los cuerpos celestes? Aparte de mucha responsabilidad, implica que debe de estar en un área con una temperatura controlada, una humedad controlada, una temperatura de 18 a 20 grados, una humedad relativa de 45 a 55%, una luz fría de menos de 150 Lexus. El sistema contra incendios que tenemos es de polvo para evitar que el libro se moje en otras situaciones. Y, por supuesto, que se le haga limpieza, que se controle la temperatura y la humedad. Todos los días se toma la temperatura y la humedad a mediodía para no ir a generar un problema de microorganismos a futuro. Pienso en hace 500 años, o ponte tú no 500, 300. 300. ¿No? De que alguien lo tenía en su biblioteca y probablemente no con esas condiciones de cuidado. Pudo haberse creado con microorganismos o con hongos y afortunadamente, para nuestra fortuna, estos materiales son hechos de papel de algodón y es muy resistente. Entonces, eso es lo que los hace más resistentes y más valiosos en cuanto a la conservación. Otra cosa clave para la preservación de este ejemplar es que sus hojas son de algodón. De hecho, la palabra texto viene de la palabra textil. Los libros desde el siglo XV y XVI hasta mediados del siglo XIX, no mediados, pero miento. Hasta 1820 fue cuando entra la celulosa,
Del 1820 para atrás es cuando los libros están en mejores estados porque se hacía el papel con pulpa de algodón, ¿sí? La frase esa del ropavejero, o sea, no fue un mito, sí existió. Se compraba ropa vieja, se hacía una composta y en un telar se ponía esa composta para hacer el papel. Es por eso que es tan bueno el libro antiguo. Oh, wow. Ya cuando entra la celulosa es cuando el papel se empieza a hacer quebradizo, amarillo y no dura tanto. Si vas a la biblioteca pública puedes consultar el libro de Copérnico porque Guadalupe fue la encargada de digitalizarlo. El libro no se entrega físicamente, salvo que seas un investigador o investigadora y que hayas justificado muy bien por qué deseas tocarlo. Si es el caso, nunca estarás solo con el libro. Alguien te acompañará en la consulta. Oye, ¿el libro de Copérnico en qué técnica de impresión de imprenta está? Está en la técnica antigua. Está más, yo creo que todavía no revolucionaban la imprenta, seguía con la tipo de Gutenberg. El ejemplar que tiene Guadalajara del libro de Nicolás Copérnico es un campeón de los libros antiguos. Cumple este año 2023 480 años de edad. Mucha gente de la universidad se refiere a él como el incunable. Guadalupe me explicó que los libros antiguos se clasifican en distintas categorías. Libros incunables, tesoros y joyas bibliográficas. Los tesoros son un agrupamiento de riquezas bibliográficas, ¿sí? Las joyas se trata de textos inicialmente impresos en los siglos XVI al XIX, ¿sí? Que son ediciones, algunas de estas auténticas, ediciones Príncipe, libros raros. Las ediciones Príncipe o los libros raros generalmente traen una numeración y se hacen pocas. Por decir, salen 200 libros de esa edición. Por eso los hace valiosos. Y los incunables son los libros que nacen con la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, de 1450 a 1500. Ese es el corte que hicieron. Esos 50 años, los libros que salen en esos 50 años son los que son incunables. Este tipo de libro carecen de portada, de reclamos, de índice, de prólogo. Todo lo que nosotros conocemos actualmente de un libro, el incunable lo carece. Y cuando tú abres cualquier incunable, siempre empieza incipit, con la palabra en latín, aquí empieza. Los incunables generalmente se hacían en letra gótica o romana, tienen capitulares, están a 42 líneas, o sea, son detallitos que les dan. ¿El de Copérnico es, entonces? No, ella no pertenece al incunable, el Copérnico es de 1543. Entonces, esa es una joya bibliográfica, un tesoro bibliográfico. Guadalupe, ¿qué significa para ti resguardar este ejemplar del libro de Copérnico? Me da emoción, mira, me da emoción porque, o sea, es así como presumir que es el único ejemplar en Latinoamérica, que sí hay otros ejemplares, pero no son primera edición, que fue un libro que por azares del destino o porque las leyes de Juárez o lo que tú quieras, llegó a la biblioteca y afortunadamente se conserva para que todo el occidente de México disfrute de él. Cuando estaba haciendo este trabajo le contaba a todas las personas que podía y todas me hacían la misma pregunta. ¿Qué? ¿Cómo llegó este libro a Guadalajara? Al volver, conoceremos la historia del ejemplar que resguarda la biblioteca. Yo soy Gabriela Bautista. Es obvio que el ejemplar de Guadalajara llegó por el mar. Días, tardes, noches. No, nada más. Nada. Olas. Hola, soy Durruti Jesús de Alba Martínez, licenciado en Física, técnico académico adscrito al Instituto de Astronomía y Meteorología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Todas las personas que conocen a Durruti de Alba saben que lo van a encontrar sumergido entre libros, archivos y papeles viejos. Durruti ha podido documentar, analizar e investigar parte de la historia de la ciencia y de la astronomía en Jalisco. Y la presencia del libro de Copérnico aquí es parte de esa historia. Documentar e investigar cómo llegó y por qué está aquí el libro sobre las revoluciones de las órbitas celestes en Jalisco ha llevado a Durruti a conocer a otros copernicólogos y a escribir artículos sobre la vida de este ejemplar en Latinoamérica.
Uno de estos expertos fue el doctor Salvador Galindo, a quien Durruti conoció en un congreso. Y en ocasión de una visita de él en Guadalajara, pues hicimos un trabajo así como de guerrilleros en archivos y bibliotecas, y continuamos vía electrónica. Pues hace poquito más de 10 años vio la luz este artículo sobre el único ejemplar en un país latinoamericano de la primera edición del De Revolutionibus Orbium Coelestium Libris Ex sobre las revoluciones de los orbes celestes, 6 libros de Nicolás Copérnico. Este artículo cuenta la historia de la llegada del ejemplar a América y toda su historia. ¿Quién lo leyó? ¿A quién le perteneció? ¿Quién lo modificó? ¿Quién lo perdió? ¿Quién lo encontró? ¿Y qué se ha hecho con él? Lo que pasa es que este libro estaba en Guadalajara al menos en el año de 1660, o por lo menos con uno de sus lectores. Salvador Galindo y Durruti revisaron archivos, hicieron arqueología de datos y, por supuesto, investigaron a quién le perteneció el libro, sobre todo porque la gran mayoría de historiadores de la ciencia lo consignan como el primer ejemplo de la ciencia moderna. Es decir, la ciencia moderna nace con el libro de Copérnico, con la teoría heliocéntrica que está plasmada en este libro. Y esto es importante porque en marzo de 1616 el nombre de Nicolás Copérnico es incluido en el índice de libros prohibidos de la Inquisición. Entonces ya estaba formalmente prohibido cuando llega a estas tierras de la Nueva Galicia. Recordemos que el libro de Copérnico se publicó en 1543, cuando la Inquisición, o el Santo Oficio, estaba en pleno apogeo quemando brujas, decapitando ciudadanos, incendiando bibliotecas, haciendo guerras, desapareciendo gente y censurando libros. Sin embargo, podía poseerse el libro de Copérnico siempre y cuando fuera censurado en pasajes y en secciones específicas. Hay una guía bastante extensa de censura del libro de Copérnico. Y ahí nos encontramos con la siguiente maravilla, que el ejemplar de Guadalajara no está censurado. No está censurado. En ese entonces, todas las personas que querían mandar libros a América tenían la obligación de declarar el contenido de los libros impresos ante las personas del Santo Oficio. La Inquisición registraba todo: nombre del remitente, lugar del destino, nombre del destinatario y del cargamento. Casi todos los libros que llegaban eran de carácter religioso. Por lo tanto, había otros libros prohibidos que llegaban por medio del mercado negro. Se les guardaba en barricas de vino, en toneles de fruta o en cajas de doble fondo que venían a bordo de los barcos. La llegada de los libros a la Nueva España era por mar al puerto de San Juan de Ulúa. Según Durruti y Galindo, el 5 de julio del año 1600, en las galeras del barco llamado La Trinidad, viajaron 678 libros. En el cajón número 5 venía el libro de las revoluciones de los cuerpos celestes. El listado de libros consigna al autor como Nicolau Copérnico y tasa su precio en 6 reales. Este ejemplar, el que llegó en 1600, ¿es el ejemplar que está en Guadalajara? Durruti, ayúdame. Muy estimada Gaby, sobre el libro embarcado es muy probable que haya sido el libro de segunda edición que es probable también que sea Puebla. No tenemos nada cierto hasta hacer investigaciones más profundas. La posible ruta, como también lo indicamos, del ejemplar de Guadalajara es Guatemala, aunque también, y no hemos indagado con mayor detalle, otro probable puerto para que hubiera ingresado era Cartagena de Indias. Entonces, nuestro artículo fue una primera aproximación y falta mucho detalle fino. Durruti de Alba y Salvador Galindo han rastreado el libro por medio de las marcas que tiene en sus páginas. Era común entonces que estos libros se imprimieran con márgenes anchos para que los lectores hicieran anotaciones porque era la costumbre. Entonces Durruti y Galindo analizaron todas las marcas de fuego, firmas, recaditos, expresiones, sellos y rayones que tiene el ejemplar de Guadalajara.
Sin embargo, hay una marca del siglo XIX donde el bibliotecario de entonces, aquí en Guadalajara, consigna que el libro fue refilado en los bordes. Por lo tanto, no se sabe a quién le perteneció ni a cuál biblioteca desde 1543. Y entonces, en ese refilado, pues se fueron pedazos de algunas anotaciones marginales y la marca de fuego que identificaba a qué convento perteneció. Pero ya se sabe dónde estuvo desde 1660, por una leyenda que tiene en la portada. Del uso del reverendo padre Alonso de Quintana. ¿Quién fue Alonso de Quintana? Fue un sacerdote franciscano que se desempeñó en Autlán y bueno, él enseñaba filosofía. En ese sentido podemos entender el interés del libro de consultar el libro de Copérnico, porque en esas épocas, dentro de la cátedra de filosofía, todavía se enseñaba las matemáticas, la física y la astronomía del momento. Bueno, pero el reverendo Alonso de Quintana no es el primer lector de este libro en América. Fray Alonso de Quintana, estamos hablando de 1650 a 1708. Oh. Entonces, digamos que es uno de los lectores intermedios, no el que lo trajo acá. Wow. De los que los trajo acá es un, que dejó las marcas, aunque no lo trajo acá, probablemente un Antonio B. de Estupiñán, nativo de Guatemala, de 1616 aproximadamente, y él falleció hacia 1660. A pesar de que el libro está escrito en latín, Estupiñán no es religioso. El que era religioso fue su hijo, y se cree que es por él que este libro llegó a Autlán. Y entonces, aparente entre Autlán y Guadalajara, aunque propiamente podría ser Guadalajara. Otra de las personas que deja su marca en este ejemplar fue Fray Buenaventura Guareña. Fray Buenaventura Guareña, tuvimos una fortuna maravillosa porque en el archivo histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara localizamos el expediente completito. Y por completito es completito, de su proceso de incardinación. En cristiano, ¿qué quiere decir esto? Que Fray Buenaventura Guareña deja la orden franciscana con todo un proceso impresionante, legal, tremendo. Tremendo, porque este fraile renunció a sus votos como religioso. Durruti encontró el argumento de su renuncia. Hacia 1803 deja la orden franciscana aduciendo, cito, una suma inquietud de espíritu con temor y peligro de su eterna salud. ¿Habrá influido la lectura del libro de Copérnico en el cambio de la curiosidad científica de Fray Buenaventura Guareña? Durruti me contó que este ex sacerdote se entregó del todo a la investigación astronómica. Y Fray Buenaventura Guareña publica un folleto sobre aspectos de la luna o almanaques, diríamos, que son datos técnicos que implican un conocimiento muy profundo de la astronomía de su época. Entonces tenía el conocimiento técnico para entender la parte técnica del libro de Copérnico y con ello poder elaborar sus lunarios. Los registros de los lugares donde estuvo guardado el ejemplar de Guadalajara fueron el convento de Autlán y... ¿Dónde más, Durruti? Aquí en Guadalajara. Uh-huh. Entonces, muy probablemente haya sido el convento de San Francisco de Guadalajara. Aunque, pues, también recordemos que en esa época también, y aquí vienen más historias curiosas ligadas con el tema copernicano, ¿no? También está el convento franciscano de Zapopan, no lo olvidemos. Al volver hablaremos un poco de la vida del ejemplar de Guadalajara en los siglos XIX y XX. Pero también de cómo fue que la Inquisición se suavizó un poquito, frente a la teoría heliocéntrica de Copérnico. Yo soy Gabriela Bautista. En el siglo XIX, con las leyes de reforma, los libros les fueron confiscados a los conventos y pasaron a conformar los acervos de las bibliotecas públicas.
Y así nació, por ejemplo, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Que una de sus primeras sedes fue el antiguo edificio del Seminario Conciliar Tridentino del Señor San José, actual Museo Regional de Guadalajara. Por ahí anduvo, incluso se ven fotografías en montones así, en pilas de libros. De ahí, pues, ya en el siglo XX se mueve que por cierto el bibliotecario de la época no quería que se moviera, porque el nuevo edificio maravilloso en su momento, diseñado por el ingeniero Julio de la Peña, estaba sobre manantiales de agua, y entonces el agua es el peor enemigo de los libros. Uh-huh. Entonces la humedad ahí era algo terrible. Y eso lo visualizó muy bien don José Cornejo Franco, el director en ese momento. Pero a pesar de don José Cornejo Franco, pues se fue la biblioteca al Agua Azul, donde empieza ya un trabajo más sistemático de organización, de catalogación. Y es ahí donde la también muy recordada doctora Carmen Castañeda pues lo encuentra. Wow. Durruti me contó acerca del doctor Owen Gingerich, un científico de la Universidad de Harvard, el copernicólogo más importante del mundo. Su misión en su vida es viajar a todas las ciudades del mundo donde se encuentren ejemplares de la primera y la segunda edición del libro de Copérnico. Claro que vino a Guadalajara en 1981. Estudió el ejemplar que tenemos aquí y lo incluyó en su obra más importante. Bueno, el título es una provocación, el libro que nadie leyó. ¿Y cuál es el libro que nadie leyó? Pues el de Copérnico, el de las revoluciones de los cuerpos celestes, es un libro de matemáticas, con fórmulas geométricas. No cualquiera puede leerlo, además de que está en latín. Owen Gingerich, así como Durruti de Alba, también estudió quién ha dejado sus marcas en los ejemplares del libro de Copérnico a lo largo de todo el mundo, para saber quién sí lo leyó. Hasta existe un censo de los libros que se han descubierto hasta el momento, y esto ha sido muy útil porque... En el censo de Copérnicos, de Gingerich, vienen referencias a anotaciones famosas en algunos de estos ejemplares. Y de hecho también, esta es otra historia más o menos que habrá sido como hace 15, 20 años, se identificaron los huesitos de Copérnico gracias a unos cabellos que se encontraron en libros que le pertenecieron a él. ¡Guau! Sin duda el libro sí lo leyeron las figuras más importantes de la ciencia: Galileo Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton. Ya sabemos que el libro podía tenerse siempre y cuando fuera una versión censurada. Pero ¿cómo es que leyeron un libro que prohibió la Inquisición? ¿Cómo es que inspiró a tantas personas? ¿Qué pasó? Entre tantas anécdotas que giran en torno a su publicación hay una muy curiosa: el prólogo apócrifo atribuido al editor Andreas Osiander. A Copérnico no le latía mucho este prólogo, pero las palabras de Osiander pudieron haber suavizado la postura de la Inquisición frente al libro. Durruti nos lee el prólogo apócrifo. El título original era sobre las revoluciones. Ajá. Andreas Osiander también le cambia el título y le pone sobre las revoluciones de los orbes celestes 6 libros. Entonces le amplía el título y dice: divulgada ya la fama acerca de la novedad de las hipótesis de esta obra, que considera que la Tierra se mueve y que el Sol está inmóvil en el centro del universo, no me extraña que algunos eruditos se hayan ofendido vehementemente y consideren que no se deben modificar las disciplinas liberales constituidas correctamente ya hace tiempo. Pero si quieren ponderar la cuestión con exactitud, encontrarán que el autor de esta obra no ha cometido nada por lo que merezca ser reprendido, pues es propio del astrónomo calcular la historia de los movimientos celestes con una labor diligente y diestra, y además concebir y configurar las causas de estos movimientos, o sus hipótesis, cuando por medio de algún proceso racional puede averiguar las verdaderas causas de ellos. Y con tales supuestos pueden calcularse correctamente dichos movimientos a partir de los principios de la geometría, tanto mirando hacia el futuro como hacia el pasado. Wow. Ese es el inicio de este prólogo, que termina algo así: para que no salga de esta disciplina más estúpido de lo que entró, y no espere nadie, en lo que respecta a la hipótesis, algo cierto de la astronomía, pues no puede proporcionarlo. Para que no salga de esta disciplina más estúpido de lo que entró,
Así toma como verdad lo imaginado para otro uso a Dios. Ok. Entonces, ese es el inicio y el fin del famoso prólogo apócrifo de Andreas Osiander, por el cual, en términos generales, se dice que es una hipótesis, un método para calcular mejor la posición de los planetas. Pero este prólogo aparece en el libro 1 de los 6, o ya no, no apareció al final. No, es el inicio de toda la obra. Entonces, ¿en serio? Pero sí se publicó, sí, todo así con el adiós y estúpido y todo. Así es. Ok. En latín. Digamos que es como una prevención. Uh-huh. Y entonces, regresándonos un poco a tu pregunta anterior, ¿por qué no lo queman tal cual? Entonces, primero, tenemos el prólogo apócrifo de Osiander que media un poco, diciendo, son solo ideas que nos ayudan a calcular mejor. Hasta ahí, no tienen que ver con el mundo real. Segundo, gracias al conocimiento técnico contenido en el libro, es posible que en el seno de la Iglesia Católica, el Papa Gregorio XIII auspicia la reunión de un grupo de especialistas en astronomía. De hecho, todavía vivo, Copérnico estaba enterado del problema del desfasamiento del calendario. O sea, ciertos fenómenos astronómicos que están ligados con festividades religiosas no coincidían con estas festividades como debía ser. Entonces había un desfasamiento ahí que tenían que corregir. Copérnico hace por ahí, creo que alguna de esas anotaciones está perdida, pero sí hay referencias historiográficas que nos permiten identificar que fue uno de los que empezó a contribuir en el problema. Entonces Gregorio XIII reúne a un grupo de eruditos, la mayoría de ellos jesuitas, y funda el primer observatorio astronómico moderno, aún en funciones en nuestra época, que es el Observatorio Vaticano. Entonces, gracias al conocimiento técnico contenido en el libro, al prólogo apócrifo y a que Copérnico se muere cuando sale el libro, pues no hay este proceso, digamos, un poco más exacerbado en contra del libro y su autor. Porque, bueno, también sabemos que la Inquisición llegó a desenterrar algún cadáver para quemarlo. Recordemos lo que le costó a Galileo Galilei sostener la teoría heliocéntrica de Copérnico: la expulsión, la humillación y el no perdón de la Iglesia hacia Galileo Galilei. Bueno, lo perdonaron hasta 1982. Bueno, más bien no que lo perdonaron, sino más bien la Iglesia en tanto institución se disculpa del tratamiento que le dio a Galileo. 1982, o sea, como que 400 años después. Dirían ya para qué, pero bueno, por lo menos 6. ¿Cómo inició este libro la revolución científica? ¿Cómo vivimos en la actualidad las aportaciones de Nicolás Copérnico? ¿Qué clase de ideas detonó? Al volver, escucharemos un poco de la evolución de la astronomía a partir de Nicolás Copérnico, sobre todo porque pensar cómo algo tan pequeñito para esa época, bueno, era monstruoso para esa época. Estamos hablando de que apenas le sobran 43 años al libro para ser un incunable. No es incunable, pero es el primer libro de la ciencia moderna. Punto. El orden del universo ha fascinado a los filósofos y a los astrónomos desde hace milenios. Al construir sus cosmologías, o al tratar de entender al menos una parte de la estructura del cosmos, los filósofos y los astrónomos del pasado se sentían tan atraídos por la verdad como los astrofísicos del presente. Entre los grandes astrónomos filósofos que han especulado sobre la naturaleza del orden celeste se cuenta, por supuesto, a Copérnico. A su juicio, el orden del universo era al mismo tiempo perfecto y hermoso. No podía ser de otro modo, dado que el universo era la creación de un Dios perfecto. En su libro sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, Copérnico escribió lo siguiente: ¿y qué es más hermoso que los cielos que contienen todo lo que es hermoso? Los propios nombres de Coelum y Mundus son prueba de ello. Uno significa pureza y ornamento, y el otro, una obra escultórica. Esa belleza excepcional llevó a muchos filósofos a llamar a los cielos simplemente la deidad visible. Sí, bueno, mi nombre es Raúl Rojas González. Yo soy profesor emérito de la Universidad Libre de Berlín,
y mi área de investigación es la inteligencia artificial. Aunque como yo estudié matemáticas, siempre me he interesado por todo lo que tiene que ver con las matemáticas y la física, también la astronomía, y por eso de ahí mi interés por este tipo de trabajos como los de Copérnico, los de Kepler, Newton, etcétera. Entrevisté al doctor Raúl Rojas para saber qué dice el libro de Copérnico, pero también para saber cómo fue que cambió la historia. Copérnico permitió que los fenómenos se observaran de manera diferente, y ello creó un camino para la observación del universo que ha tenido enormes resultados hasta hoy en día. ¿Qué clase de científico era Nicolás Copérnico? Los grandes astrónomos, desde Copérnico precisamente, ya no fueron simplemente observadores de las estrellas con el telescopio después que surgió, sino que también eran geómetras, es decir, tenían que saber trabajar con la geometría de tercera dimensión de las esferas y la geometría euclidiana, y eso es algo que caracterizó a Copérnico. Copérnico, antes de ser astrónomo propiamente dicho, se podría decir que era un matemático. Kepler también era un gran matemático, que Kepler fue quien pudo después explicar las órbitas de los planetas. Y bueno, y Newton no se diga, ¿no? Newton, que tomó las tres leyes de Kepler y logró desarrollar la ley de la gravitación universal para explicarlas. Entonces, desde esa época, desde el Renacimiento, todos los grandes astrónomos han sido matemáticos y físicos. Entre los científicos, a cualquier avance radical en la ciencia se le llama revolución copernicana. Doctor, díganos por qué es importante el libro de Nicolás Copérnico para la historia de la humanidad. ¿Qué dice la teoría heliocéntrica? El libro de Copérnico, que traducido del latín se llamaría Sobre las revoluciones de las órbitas celestes, es muy importante en la historia de la ciencia porque le da la vuelta completamente al sistema de Ptolomeo, que era el astrónomo más famoso de la antigüedad clásica, porque Ptolomeo ponía a la Tierra en el centro del universo y todos los planetas, el Sol y las estrellas tenían que girar alrededor de la Tierra. Eso también es algo que fue fundamentado por Aristóteles. Aristóteles tenía una física, una forma de explicar la caída y el flotar de los objetos que implicaba que había un punto privilegiado en el centro del universo, y ese punto privilegiado era el centro de la Tierra, y todos los objetos con pesantes tendían a moverse hacia ese punto privilegiado. Entonces, de esa manera podía explicar por qué los objetos caen, pero tenía que explicar cómo es que se mueven las estrellas alrededor de la Tierra, cómo se mueve el Sol alrededor de la Tierra, y para eso lo que se postulaba es que había esferas en la bóveda celeste, en donde estaban incrustados los planetas, el Sol y las estrellas, girando alrededor de la Tierra. Esa es una cuestión muy, muy difícil de concebir porque realmente, dada el movimiento aparente de las estrellas, la bóveda celeste tendría que ir a una velocidad increíble para darle la vuelta todos los días en 24 horas a la Tierra. Así que Copérnico hace una simplificación fundamental. Pone al Sol en el centro del universo o cerca del centro del universo, pone a la Tierra a girar alrededor del Sol y a las estrellas las fija en la bóveda celeste. Entonces las estrellas no se tienen como ver, es la Tierra la que se está moviendo y está rotando, y eso es lo que produce el movimiento aparente de las estrellas. Entonces, eso es lo que se llama la revolución copernicana, darle la vuelta completamente al sistema de Aristóteles y Ptolomeo para postular una Tierra que no es fija, una Tierra que tiene dos movimientos, el de rotación alrededor de su eje y el de rotación alrededor del Sol, y del cual se desprenden todos los movimientos aparentes del resto de los planetas y de las estrellas. Se ha tratado de comparar con otras revoluciones que ha habido en otras áreas de la ciencia. Entonces, siempre que hay un gran descubrimiento se dice es una revolución copernicana, porque introduce un nuevo paradigma, una nueva forma de pensar, una nueva forma de comprender al mundo. A Copérnico le tomó 25 años escribir el libro y leerlo es muy difícil porque es un libro muy especializado.
Incluso cualquier lector moderno que haya estudiado física y matemáticas y que quiera leer este libro se va a topar con un problema: entender el lenguaje en el que está escrito. Cosas así que la mejor manera de leer a Copérnico es leer Copérnico, pero con una interpretación a un lado. Existen traducciones tanto del Almagesto, que era el libro clásico astronómico de la antigüedad, como de Copérnico, en donde se acompaña a la versión original con explicaciones a pie de página o por separado, ya con ecuaciones modernas, y ahí se puede entender mucho más rápido lo que quiere decir Copérnico al plantear varias cosas. Ahora, hay otro problema fundamental que también dificulta su lectura: la concepción de los cuerpos celestes. Ahora sabemos que las órbitas planetarias son elipses y no círculos. Aristóteles, Ptolomeo y Copérnico hicieron los cálculos pensando que los movimientos planetarios eran circulares. Copérnico no rechaza a los círculos, no rechaza la esfera como forma de movimiento de los planetas, no sabe que son elipses realmente lo que hay que utilizar. Eso lo sabremos hasta que llega Kepler. Copérnico sí produce una revolución en la astronomía, pero no logra librarse todavía de los epiciclos. No logra superarlos porque no sabe que se trata de elipses. Así que a Copérnico a veces se le ha llamado el último astrónomo ptolomeico, porque todavía utilizó los epiciclos, y el primer astrónomo moderno, porque ya puso al Sol en el centro del universo. Copérnico tenía la teoría correcta, pero su método era difícil. Es hasta Kepler, a principios del siglo XVII, 1609, cuando Kepler publica sus dos primeras leyes y posteriormente la tercera ley de Kepler, que los círculos se transforman en elipses, y de esa manera se logró eliminar por primera vez todos los epiciclos, y también de esa manera la teoría alcanzó ya una forma matemática mucho más sencilla, que se estudia incluso hoy en día en la preparatoria, ¿no? En la preparatoria ya nos enseñan a calcular las órbitas elípticas de los planetas, y los estudiantes de física en la universidad es lo que hacen el primer año, que estudian mecánica y también mecánica celeste. ¿Qué pensaba el primer astrónomo moderno? En el caso de la astronomía, estamos frente a una ciencia que se ha ultra especializado. Nicolás Copérnico, con su teoría heliocéntrica, destapó un camino para la construcción del conocimiento. Aproveché que estaba hablando con el Dr. Rojas para preguntarle cuáles son las fronteras de la física y de la astronomía hoy en día. ¿Hay alguna revolución copernicana cerca? La física siempre avanza por esos procesos de fortalecimiento de las viejas teorías y en un momento dado de ruptura. Está sucediendo actualmente con la teoría de partículas elementales. Hay lo que se llama el modelo estándar de las partículas elementales, de los electrones y los quarks y los muones y todas esas partículas. Y ese modelo estándar hace predicciones muy precisas sobre el comportamiento de los electrones, de los protones, el tiempo de vida de los neutrones, etc. Pero actualmente ya en los aceleradores de partículas se han encontrado fenómenos que no son explicables con la precisión requerida. Se han estado haciendo experimentos, por ejemplo, alrededor del muón, alrededor de ciertas constantes físicas que tienen que ver con el muón, y se han detectado desviaciones. Entonces ya se dice que el modelo estándar de las partículas elementales tiene que ser reformado, tiene que ser puesto al día con respecto a los nuevos experimentos. Nadie sabe todavía exactamente cómo se puede reformar, y además hay incógnitas increíbles, ¿no? Resulta que la mayor parte de la materia del universo no es visible, es lo que se llama la materia oscura, y es más que la materia visible. Por ahí está, porque lo sabemos por su efecto gravitacional precisamente sobre las galaxias y sobre la expansión del universo, pero no forma parte de la teoría estándar de las partículas elementales. Entonces, esas partículas que conforman la materia oscura todavía tienen que ser descubiertas y todavía tienen que ser metidas en la tabla de la antigua teoría. Entonces ahí hay un punto de ruptura, y ahí se va a dar otra vez, como diríamos, una revolución copernicana. Cuando alguien llegue y plantee una mejor teoría,
así como hizo Einstein cuando trajo su teoría y superó a la teoría de Newton, así va a ocurrir con la teoría de las partículas elementales. Y es un proceso tal vez infinito, ¿no? Un proceso en donde nunca vamos a llegar a tener la teoría última del universo, a pesar de que muchas veces se habla del fin de la física, ¿no? Yo recuerdo como a fines del siglo XX, por ahí cerca del año 2000, ya muchos físicos hablaban del fin de la física porque ya se tenían las últimas leyes, las leyes definitivas del universo, y pues resultó pocos años después que esas leyes no eran definitivas y que había todavía muchas cosas que no entendemos, como la materia oscura y la energía oscura, que es incluso energéticamente más que la materia oscura, y no tenemos idea de dónde viene, qué representa, aunque hay teorías que tratan de explicarlo. El doctor Raúl Rojas recibió mi llamada hasta Alemania. Muchas gracias, doctor. Él también es muy fan de Copérnico y se siente orgulloso de que en Guadalajara guardemos el único ejemplar en Latinoamérica del libro sobre las revoluciones de los cuerpos celestes. Y yo creo que cada país, cada nación se enorgullece de contar con esos ejemplares en sus bibliotecas, que muestran por un lado que ha habido un esfuerzo de preservación, que ha habido siempre alguien que ha pensado que es importante mantener esos libros en las bibliotecas, protegiéndolos de los elementos, protegiéndolos a través de los siglos. Así que es realmente una gran sorpresa y una gran fortuna para México y para Guadalajara y para la Universidad de Guadalajara, que este ejemplar ya ha logrado pasar a través de tantos siglos hasta la época actual, y es un llamado también a las generaciones actuales para que no nos quedemos ni ahí ni en donde actualmente estamos, sino para seguir progresando, así como lo hizo Copérnico y como lo hicieron los astrónomos que lo siguieron. ¿Cómo viajan los objetos? ¿Tienen una historia propia? ¿Quién los ha usado? ¿Cuánto tiempo pueden permanecer dormidos? Muchas gracias a Fabián Cázares, a Trinidad Padilla López, director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, a Dolores Arias, a Celia Montes, a Guadalupe Martínez, a Durruti de Alba Martínez, a Ana Lilia Larios, a Raúl Rojas. Una producción de Gabriela Bautista, Radio Universidad de Guadalajara, 2023.